Cada semana es un desafío distinto, ¿verdad? Nos enfrentamos a cosas distintas, cosas nuevas. Muchas de ellas están fuera de nuestro alcance, de nuestros pensamientos, de nuestras ilusiones, probablemente. Pero lo que sí sabemos y estamos convencidos es que Dios está en absoluto control. Y eso nos da paz, nos mantiene en equidad y nos hace saber que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, así que lo vamos a hacer orando. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, como cantábamos, Padre, de poder entrar en tu santo templo y poderlo hacer sobre todas las cosas porque estamos revestidos de esa preciosa sangre de tu Hijo, esa sangre que nos reviste de santidad, esa sangre que nos reviste de perdón, de perfección y de justicia. Por eso, Señor, ahora te pedimos que seas con nosotros, que nos prepares, Señor, para poder comprender, para que mediante tu palabra, Señor, nuestras vidas sean transformadas, porque ciertamente estamos aquí, somos tus hijos, porque queremos vivir para tu única gloria. En cierta ocasión, un padre llamado Mundo enseñaba a su hija llamada Filosofía. La niña le preguntó: padre, ¿qué debo hacer ante circunstancias que se presentan, personas que no me tratan con el amor que deberían? A lo que el padre respondió: hija mía, no te preocupes por ese tipo de cosas. Tú solo ama a quien te ama y hazle bien solamente a quien te haga bien. Es probable que este tipo de pensamiento o esta niña haya sido enseñada, colmada o permeada de antropocentrismo y al mismo tiempo egocentrismo. Pueden ser que estas dos cosas hayan sido elementos básicos en el crecimiento de esta niña llamada Filosofía. Ciertamente, esto no es más que una analogía, pero que refleja el concepto confuso que tiene el mundo del amor. Concepto que es diametralmente opuesto a la voluntad de Dios manifestada en su palabra, ¿verdad? Un ejemplo de esto podemos encontrar en el Evangelio, según Mateo, capítulo número 22, desde los versículos 34 al 40. Así que le voy a invitar a que busquemos nuestra Biblia. Vamos a estar leyendo Mateo, versículos 34 y 40 del capítulo 22. Mateo, capítulo 22, desde los versículos 34 al 40. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, aquí podemos ver que el amor al prójimo es uno de los mandamientos que todos nos deberíamos prestar atención como hijos de Dios. Porque para poder comprender con más claridad este mandamiento es importante, porque es de vital importancia que podamos entender el concepto de todo lo que es prójimo. ¿Qué comprende en sí el prójimo? Muchas veces tendemos a pensar que el prójimo quizás sean las personas que, un ejemplo, por nosotros los creyentes, que sean solamente los creyentes, pero esto abarca mucho más que eso. Mire, el origen de esta palabra proviene de la raíz griega plesion, traducida al latín como proximus, lo que hoy conocemos como prójimo. Algunos sinónimos son vecino, próximo, sujeto o semejante. Por lo tanto, se puede considerar como prójimo a todo ser humano,
al encontrarse dos personas, uno y el otro, vienen a ser prójimos, uno, valga la redundancia, del otro. Cada uno es el prójimo del otro. Esto no se limita solamente a relaciones de parentesco o otros lazos que tengan en común. De manera que queda claro que el prójimo es todo aquello que ciertamente, por esta razón, que cuando hablamos de prójimo, esto incluye a toda criatura que lleve impresa en sí mismo la imagen y semejanza de nuestro Dios. De manera que ningún ser humano queda excluido, ni siquiera los que se declaran nuestros enemigos. Todos, absolutamente todos, quedan incluidos en esta definición de prójimo. Y es esto exactamente lo que el propio Jesús le enseña a sus primeros discípulos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo desde los versículos 43 al 45. Señor Jesús dando a sus discípulos estas enseñanzas. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Se da cuenta? Los judíos tenían este concepto de amar solamente al prójimo, pero no amar a los enemigos, ¿verdad? Pero dice Jesús, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y justos. Es decir, nuestro Dios es un Dios que ha colmado de bendición, como dice su palabra, a todo ser viviente. Él hace salir el sol tanto para los justos como para los malos, y de la igual manera hace llover tanto justos sobre justos como sobre impíos. Esto es parte de la gracia común de Dios. Hay una gracia especial que reciben sus hijos, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero en esta gracia común es esta gracia que disfruta todo ser viviente, de respirar el aire que respiramos, de poder procrear, de poder sentir felicidad. Ahora, teniendo esto en cuenta, estoy convencido que para la mayoría de los que estamos hoy aquí, la idea de amar a quienes nos persiguen, nos odian y nos ultrajan, no constituye en nuestras vidas un placer de manera natural. De manera que, es decir, nadie se levanta por la mañana y dice, uy, hoy he amanecido con unos deseos de abrazar a mis enemigos. ¿Verdad que no nos pasa, verdad? A nadie le pasa eso, ¿verdad? De manera que la demanda de nuestro Dios supera nuestra capacidad natural de poder amar. Naturalmente se nos es imposible, pero no con el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22, que uno de los frutos del Espíritu es el amor. El amor. Esto es un don, precisamente, que Dios otorga especialmente a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tipo de amor tan especial es este que nos permite poder amar incluso a nuestros enemigos? La mejor definición que el propio Dios nos revela la encontramos en 1 Corintios 13, de los versículos 4 y 7. Así que yo les voy a invitar a que lo busquemos. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. A modo de introducción, muchas veces oímos citar este versículo, 1 Corintios 13, como una muestra o un ejemplo de lo que es ciertamente el amor que Dios pide que manifestemos.
y sí lo es, pero no debemos dejar de considerar que esta palabra, cuando Pablo se la habló a los corintios, era un fuerte regaño que Pablo le estaba dando a los corintios, porque la iglesia en Corintio estaba presentando ciertas deficiencias en su manera de conducirse como hijos de Dios, en su manera de llevarse unos creyentes y otros, y el amor parecería que estaría allí perdido. Por lo cual Pablo hace esta exhortación dejando saber en qué consiste ese amor que Dios quiere que manifestemos. Y es importante porque a veces como iglesia del Señor Jesucristo, muchas veces dentro de la iglesia, producto de nuestra propia proceso de santificación, muchas veces no todos los hermanos estamos en el mismo nivel o en la misma madurez espiritual, y muchas veces solemos presentar ciertas emociones, ciertos caracteres, dejamos ver ciertas cosas que obviamente no son las que Dios quiere en un creyente. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso es que Pablo hace esta exhortación que vamos a ver ahora, pero vamos a verlo como la definición del amor que Dios quiere que manifestemos. Dice así, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis hermanos, sin duda esta es la mejor definición de amor que nosotros podemos encontrar. Ciertamente, nuestro Dios es tan bondadoso que no solo nos ha dado la capacidad de amar, sino que también nos enseña cómo hacerlo por medio de su palabra. Este es un amor especial, un amor que nuestro Dios quiere que conozcamos y que pongamos en práctica en nuestras vidas. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. Y estos son dos ejemplos que yo quiero poner para que hagamos una comparación en cada una de las características que Pablo menciona de cómo es el amor, y quiero que juntos lleguemos a una conclusión del amor que se manifiesta y que ha sido expresado allí en Primera de Corintios. El primer ejemplo que voy a poner está en el versículo 4, dice, el amor es sufrido. Y el sufrimiento es el padecimiento, la pena o dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente a veces o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento. Es decir, el sufrimiento responde a una emoción en nuestras vidas. Es la respuesta a un padecimiento, el sufrimiento. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Dice, el amor es benigno. Benigno. Viéndolo en el contexto de una acción, hace referencia a un comportamiento ejemplar. Proclamando gracia, ternura y compasión, buscando siempre hacer lo que es bueno. Mire, definitivamente esto no tiene nada que ver con una emoción, esto es una decisión, porque está buscando continuamente hacer lo que es bueno, y esto no se da en nuestras vidas, producto de nuestra naturaleza, de manera natural. Esto es provocado, esto es intencional. Tenemos nosotros que buscar y querer intencionalmente hacer lo que es bueno. Por eso vamos a hacer esta comparación. Yo voy a ir leyendo todas las características que se nos refleja en 1 Corintios 13, del versículo 4 al 7, que es la definición del amor, y vamos a hacer una lista de los que son emocionales y de los que responden a una decisión. Y al final vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Así que usted va a tener una opinión crítica sobre lo que es, según Dios, el amor. Dice, primero tenemos en los elementos emocionales, dice que el amor es sufrido, es decir, ya leímos que esto es una emoción. Tenemos que no tiene envidia, ¿verdad? Esto es otra emoción, porque muchas veces la envidia es algo que proviene de nuestro ser. De repente sentimos el deseo de algo. Eso no es una decisión, eso puede venir
emocionalmente. Dice que no se envanece. La vanidad es algo que también va con nosotros. Dice no se irrita. Todo lo sufre. Ya hemos visto ya que el sufrimiento es producto de una emoción. So que aquí tenemos 5 características que responden a lo emocional. Ahora vamos a ver los elementos que son decisionales. Dice, el amor no es jactancioso, es decir, no se jacta, sino que decide, supongo yo, entrar en humildad, vivir en humildad, no se jacta. Dice, es benigno, que es de continuamente buscar hacer lo que es bueno. Ya tenemos 2. No hace nada indebido. Quiere decir, para no hacer nada indebido debemos ser intencionales en lo que vamos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a proceder ante cualquier circunstancia. No busca lo suyo. Es decir, esto es alguien que antes de tomar una decisión piensa en el bienestar de otra persona, ya sea su cónyuge, ya sea su hermano en la fe, ya sea un compañero de trabajo. Es tan necesario, mis hermanos, ese amor en nuestras vidas. Dice, no guarda rencor. Algo tan importante, no guarda rencor. Esto igualmente es una decisión que nosotros tomamos de no guardar rencor. Decimos, no voy a guardar rencor. Voy a dejar de pensar o de tener este pensamiento sobre esta persona, o que voy a decidir perdonarle. No voy a guardar rencor. Dice, no se goza de la injusticia. Otra manera más que describe que es, responde a una decisión. No busca hacer injusticia y mucho menos se goza en ella, más se goza de la verdad. Es decir, manifiesta un gozo, una alegría por aquello que es real y verdadero. Dice, todo lo cree. Para creer no está involucrada una emoción. Para nosotros llegar a creer algo, nosotros tenemos que pensarlo, meditarlo y entonces responder y decir, bueno, entiendo que esto realmente es lo que creo. Todo lo cree. Dice también, todo lo espera. Esto habla de paciencia, de poder esperar, de no ser impaciente. Todo lo soporta. Wow. Yo creo que esa es la que define con más claridad la decisión, porque verdaderamente, como dije ahorita, nosotros no somos víctimas quizás de algo y no decimos, ay, qué deseo de soportar me han dado. No decimos eso de manera natural, eso lleva a una intencionalidad, ¿verdad? Todo lo soporta. So que aquí tenemos 10 elementos que responden a una decisión. 10 elementos contra 5 que responden a una emoción. Por lo menos yo entiendo que el amor descrito en 1 Corintios está fundamentado y basado sobre todo en decisiones que tomamos. Viéndolo así, podemos comprender con más luz lo que el Señor dice en Efesios 4:25. Airaos, pero no pequéis. Y esto viene a complementar lo que hemos dicho anteriormente. El airarse ciertamente es una emoción que podemos experimentar aún sin ser injustos, porque podemos estar frente a una circunstancia, por poner un ejemplo, donde quizás hay un ser que está en desventaja delante de otro ser, y ese otro ser está tomando cierta ventaja en este ser humano, por poner un ejemplo, y nosotros podemos llegar a sentir ira hacia una injusticia. De hecho, este es uno de los atributos de Dios que Dios manifiesta, es la ira de Dios. Dios se aira ante toda injusticia. Eso que nosotros como seres que tenemos la imagen y semejanza de Dios, que demandamos y buscamos la justicia, podemos en cualquier ocasión airarnos ante cualquier circunstancia. Pero muy distinto a airarnos es pecar. Porque ya para pecar nosotros tenemos que ser decisionales. Nosotros tenemos que tomar la decisión de la acción que nosotros vamos a llevar. ¿Verdad? Entonces, una pregunta. Quizás usted se esté preguntando, ¿podré tener yo la capacidad de amar de esta manera? ¿Podremos verdaderamente tener la capacidad de llegar a amar de esta manera? Pues le tengo 2 noticias. Una buena
¿Y la otra? No, la otra mejor. Y la otra mejor. Dice, la primera noticia es que nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Y eso es bueno, porque nos lleva directamente a buscar todo el tiempo de Dios. Es decir, a estar en dependencia de nuestro Dios. Y la segunda es que Dios es justo y fiel. Y junto con la prueba también nos dará la salida. Y así ha dicho el Señor en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Quiere decir que no estamos solos. El Señor nos está acompañando en este viaje. El Señor está obrando en nuestras vidas, y cada día en este proceso de la santificación, un proceso que es ascendente, que debería ir rindiendo cada día más frutos, el Señor va a ir llenando, moldeando nuestras vidas y permitiéndonos que ese amor de 1 Corintios 13 cada día vaya surgiendo y tomando forma cada día más en nuestras vidas. Dice Gálatas 5, versículos 22 y 26, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que descansamos en su providencia, porque nos ha dado el Espíritu Santo para que interceda por nosotros y tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Hasta aquí hemos visto la demanda de Dios, ¿verdad? Ese gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, que vimos en el capítulo número 5 de Mateo. También vemos las directrices, la providencia, las directrices, es decir, la descripción del amor que vemos también en 1 Corintios 13, ese amor que Dios describe, que quiere que cada uno de sus hijos manifestemos y que pongamos por práctica. Y también hemos visto la provisión de Dios a nuestras vidas, es decir, los frutos del Espíritu Santo. Sabemos que no estamos solos, que Dios nos acompaña, que Dios transforma nuestras vidas y que Dios nos fortalece para llevarnos cada día más de gloria en gloria. Ahora, si hablamos de amor, no podemos dejar de hablar de la fuente del amor, ya que Él mismo es precisamente la fuente. Nuestro Dios es Él, el amor. La Biblia nos lo deja saber, el cual, ya que Él mismo es la fuente, de la cual emana bondad y misericordia. Sabemos que Dios es amor, según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero lastimosamente, y esto es una realidad, a veces llegamos al error de querer comprender el amor de Dios desde una perspectiva humana. Es decir, muchas veces creemos que Dios responde al amor como lo percibimos nosotros, con una emoción. Es decir, muchas veces alguien, vuelvo a poner el mismo ejemplo, somos quizás víctimas de algo o alguien nos ofende y nosotros reaccionamos con una emoción. Pero ciertamente, ¿cuántas veces no hemos ofendido a Dios? Y realmente Dios responde conforme a nuestras ofensas, estando en Cristo. ¿Ya que no? Señor siempre, con su bondad y su misericordia. Pero no podemos confundir eso, porque realmente el amor de Dios es muy distinto. El amor de Dios es un amor decisional, no está basado como el de nosotros en emociones. Vamos a poner, quiero compartirle, según el teólogo inglés Arthur W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, escribió lo siguiente sobre el amor de Dios. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es el amor mismo. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa. ¿Se da cuenta? Como un cariño, como un amor bondadoso, como un abuelito que complace a su nieto en todo y que no se resiste a las travesuras de su nieto. Muchas veces, lamentablemente, muchos comprenden así el amor de Dios, pero nada que ver, dice, como una cierta indulgencia cariñosa,
es reducido, oiga bien, a un simple sentimiento débil copiado de las emociones humanas. Definitivamente, mis hermanos, su amor no es como el nuestro, porque Él es la fuente del amor. Dios no depende de nada exterior para hacer su voluntad. Él es soberano. No depende de nuestro amor para Él amarnos. Muchas veces creemos que cuanto más amamos a Dios, Él más nos ama a nosotros. Pero realmente no es así. Su amor es eterno, su amor es inconmovible, su amor es inmutable, porque Él es Dios y Él es perfecto. Dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Lo que podría traducirse como nosotros decidimos por Él porque Él decidió por nosotros primero. Dice, y este amor fue puesto de manifiesto a nosotros y hemos sido receptores del mismo. Dice Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, no depende de cuánto nosotros amamos a Dios. Aunque mientras más amamos a Dios, más bien nos hacemos nosotros. Pero no depende de eso. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó con un amor decisional. Él decidió antes de la fundación del mundo por cada uno de sus hijos. Y eso nos da mucha seguridad, nos da mucho gozo y nos da mucho placer y bienestar saber que tenemos a un Dios soberano que está en control y Él ha decidido por cada uno de sus hijos. Él envió a su Hijo amado a morir de esa cruz. Nos perdonó aún nuestras transgresiones. Nosotros estuvimos muchas veces, y todavía hoy lo hacemos y tenemos que pedir perdón, pero muchas veces ofendimos a Dios. En esa condición nos encontramos nosotros muchas veces, aún siendo creyentes, ofendemos a Dios y tenemos que venir y pedir perdón. Pero aún el ofendido, Él no actúa emocionalmente. Él decide perdonarnos y eso ya lo hizo, como hemos visto, lo ha hecho en Cristo. De manera que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz la mayor manifestación de amor jamás conocida. Muchas veces a mí me llama la atención porque lamentablemente cuando uno pregunta en el mundo cuál es la historia de amor más grande que puedes haber percibido, el mundo te habla del Titanic, Romeo y Julieta. Poca gente habla del amor de Cristo, ¿verdad? Un amor que no busca lo suyo, un amor que decidió por nosotros, un amor donde el ofendido crea un plan para salvar a sus ofensores. Eso es un verdadero amor. No es del Titanic. Este hombre ha tomado esa hembra y la hizo de él y ella se dio y fueron los... Eso es pasión. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor de Dios es un amor que sobrepasa el entendimiento. Es un amor que perdona, es un amor que soporta, es un amor que es paciente, es un amor que no guarda rencor. Y ese amor es el que Dios quiere que nosotros manifestemos. Él lo manifestó en la cruz, donde la misericordia y la justicia de Él se complementaron. En la cruz, donde Dios, siendo el ofendido, abrió las puertas de su reino a todos sus ofensores. Toda criatura, si quiere conocer el verdadero amor, debe poner los ojos en Cristo, porque en Él consiste verdaderamente el amor. Dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oiga, en esto consiste el amor. Si nosotros hemos alguna vez sido receptores de un verdadero amor, ha sido de este amor. Un amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Un amor que nos llena del poder, de la santidad
nos llena de vida y nos abre las puertas de su reino. ¿Qué debemos llevarnos hoy con nosotros? Debemos llevarnos que el amor, este glorioso amor de nuestro Dios que Él nos demanda, es un amor como el que Él mismo nos ha mostrado. Un amor decidido y sin límites. Él quiere que manifestemos su carácter y que seamos moldeados a la estatura y la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor en Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Oremos, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos has hecho tus hijos, Señor. Porque tú nos has colmado de todo bien y nos has amado con un amor eterno, Señor. Amor que no ha respondido ciertamente y no ha sido recíproco a lo que nosotros hemos sido hacia ti. Ha sido un amor real, un amor lleno, Señor, de santidad, perfección y bondad. Por eso, Padre, pedimos que tú llenes nuestras vidas de ese amor de 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no guarda rencor, que es benigno. Oh Padre, enséñanos a hacer de continuamente lo que es bueno delante de tus ojos, para poder, Señor, glorificar tu nombre en todo tiempo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder vivir eternamente para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.